Hola chicos, utilizado por el Servicio Aéreo de la Armada Imperial de Japón desde 1940 hasta 1945, el Mitsubishi A6M0 fue uno de los aviones caza más potentes de la Segunda Guerra Mundial. Eso se debía a su excepcionalidad maniobrabilidad, su muy largo alcance con una autonomía de vuelo cercana a los 3.100 km y su bajo peso. Por ello tuvo una gran proporción jamás igualada de la victoria aérea en sus inicios de actividad. El Zero era un caza de naval de estructura metálica y alas bajas en voladizo, ligeras y a la vez macizas. Monoplaza, tenía un tren de aterrizaje de triciclo retráctil con parantes anteriores que se introducían en el vientre del ala. Ruedas anteriores provistas de frenos hidráulicos y rueda de cola que giraba mediante un control. El motor, que en sus inicios fue un Suisei 13 de 780 caballos, sería reemplazado después por los Nakajima Sakae de 12 de mayor potencia. Su bautismo de fuego oficial tuvo el 13 de septiembre de 1940, cuando 13 aviones comandados por el teniente Saburo Shindo atacaron por sorpresa a varios casos de las Fuerzas Armadas de China, como el I-16 y el Gladiator. Los Zeros abatieron todas sus unidades enemigas sin que se registrara ninguna baja en el mando nipón. Fabricado por Mitsubishi con el equipo de diseño de Jiro Hokiroshi, ingeniero japonés. A partir de entonces pasó a ser el avión principal de la Armada Naval japonesa. Tenía un diseño sencillo pero robusto, con un fuselaje revestido por láminas de 0,5 milímetros. Estaba bien armado y era a su vez muy maniobrable. Desde su primer vuelo en abril de 1939 hasta ser retirado en 1945 tras el final de la guerra. El Mitsubishi A6M tuvo 16 modelos. El primero fue el A6M1, del que se fabricaron dos prototipos con motores Mitsubishi Susei, que fueron los que volaron en las pruebas y pusieron de manifiesto las excepcionalidades prestaciones del nuevo caza. Alcanzó velocidades cercanas a los 500 km por hora y demostró ser ideal para el combate aéreo cerrado, un escenario en el que sería prácticamente invencible durante casi 4 años. Fue el dueño absoluto de los cielos durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, con importantes victorias contra diferentes tipos de rivales. Sin embargo, a partir de 1943 empezó a ser derrotado por una nueva generación de cazas estadounidenses muy potentes, como el Grumman F-6F Hellcat. Este paulatino declive se hizo aún más evidente a finales de la guerra, ya que los japoneses nunca pudieron poner en servicio un caza de diseño más moderno, por lo que los Zeros tuvieron que seguir combatiendo en condiciones de indudable desventaja. Como no ocurrió con ningún otro avión a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el Zero puso sobre sus alas la suerte bélica de toda una nación. En diciembre de 1941 llegó el momento del inesperado ataque a Pearl Harbor. La incursión se realizó en varias oleadas y el Mitsubishi fue encargado de asegurar la superioridad aérea de los japoneses, ametrallando objetivos en tierra y combatiendo contra los aviones norteamericanos que consiguieron despegar aquella mañana, lo que provocó grandes pérdidas a la flota estadounidense. Entre otras batallas, lucharon en Midway, Guadalcanal o el Golfo de Leyte. No me quiero olvidar de reseñar los kamikazes japoneses. Durante este periodo, lanzaban sus aviones como si fueran bombas en caída suicida sobre los buques aliados. Entre todos los kamikazes suman 3 portaaviones, 14 destructores, 9 buques de asalto anfibios y 23 otros tipos de navíos. En total, 49 destruidos a manos de los kamikazes nipones. Ahora les dejo con sus dimensiones técnicas.
Las hélices eran metálicas de 3 patas. Para facilitar su maniobrabilidad en los portaaviones, sus alas eran abatibles. Las bombas de 250 kilos eran las más pesadas que podía transportar y fueron utilizadas para las misiones suicidas. Y ahora les dejo su armamento y su ficha técnica. Para finalizar mencionaré al almirante Isoroku Yamamoto, que dijo: hemos despertado al gigante dormido, su respuesta será terrorífica. Así que bueno, espero que les haya gustado este modelo de avión de la Segunda Guerra Mundial y su pequeña historia. Gracias por ver el vídeo.